Se agüillevete dentro de teape, se será Luis, se en Buda Guaraní, a se comunidad reina Loma Hobu, se apamba poco a Comisión de Jesús de Tabaranguepe, la comisión ya fundada en 1685, pues, pero a la orilla del río Mondaú, hacia el este del país. De acá queda aproximadamente unos 250 kilómetros. De ahí ellos venían inmigrando porque sufrían ataques de los bandirantes, que eran los portugueses, hasta llegar acá en el pueblo actual de Jesús, donde está ahora, en 1748. Estuvieron inmigrándose casi 60 años y llegaron a juntar acá más de 3.300 guaraníes y estaban 3 padres jesuitas con ellos. Uno era el arquitecto que se llamó Antonio Forcada. Él era un padre jesuita español y él acá utilizó un estilo árabe. Acá a la entrada de la iglesia se ve muy bien que tiene un estilo árabe y es la única misión que tiene este estilo, un estilo morisco de los moros. Y esta misión nunca fue terminada a causa de la expulsión de los padres jesuitas en 1767. Esta misión es la que nunca fue habitada, es solamente un trabajo inconclusa. Estuvieron trabajando solamente 10 años, desde 1758 hasta 1768, que en ese año los padres jesuitas fueron sacados ya de la región y ahí ya paró el trabajo. Los guaraníes ya no continuaron más, aunque después vinieron otras congregaciones que eran los franciscanos y dominicos, pero lastimosamente ellos ya no se entendieron más con los guaraníes. Dicen que el trato ya era diferente y ahí lo que no se entendieron con ellos. Y bueno, ahora nos encontramos dentro de la iglesia. Esta iglesia tiene 70 por 24 y las paredes tienen 1,20 m de grosor. Estos son los pilares que iba a ser para el soporte del techo. En total hay 12 pilares, 6 cada lado, que también representa a los 12 apóstoles de Jesús. Y ahí en el medio están los 2 púlpitos, donde los padres iban a subir para dar la homilía. Esta es la única misión que tiene 2 púlpitos. Acá los padres jesuitas pensaban hacer como un teatro para enseñarles a los guaraníes cómo era el bien y el mal. 2 padres jesuitas iban a actuar ahí arriba. Y esta iglesia nunca tuvo techo. Prácticamente está como ellos lo dejaron todavía. Bueno, acá tenemos una pequeña, un pequeño mapa donde estaban ubicados antes las 30 misiones que había en esta región. En Argentina había 15, 8 en Paraguay y 7 en Brasil. Ahora solo queda 3 acá en Paraguay: Jesús, Trinidad y el de San Cosme y San Damián. El de Jesús de Tabarangué, que esta misión es la mejor conservada de todas todavía. En cambio, hacia Argentina ya no queda más como esta misión, por ejemplo. Y 2 de ellos es patrimonio de la humanidad. Acá en Brasil también había 7, pero ya no están tan bien conservadas como el de Paraguay.